El conferenciante final de la tarde es el profesor doctor José Miguel Puerta Vílchez, que tiene ese doble ámbito tan interesante de actuación profesional como es el ámbito del arabismo y el de historia del arte. Y el título de su conferencia de hoy tiene mucho que ver con ambas esferas. En las dos es un gran experto y un admirado compañero. Y voy a leer el extracto de su currículum vitae que le caracteriza en extracto, en resumen, pero yo creo que muy significativamente, porque además la mayoría de ustedes conocen su labor en la Universidad de Granada, en la Alhambra y en otros trabajos del arabismo y de la historia del arte. José Miguel Puerta Vílchez es arabista y profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Es autor de los libros Los Códigos de Utopía de la Alhambra de Granada, del año 1990, Historia del pensamiento estético árabe, Al-Ándalus y la estética árabe clásica, publicado en 1997 y que me parece que fue su tesis doctoral. La aventura del cálamo, Historia, formas y artistas de la caligrafía árabe, 2007, Leer la Alhambra, 2010, y La poética del agua en el Islam, 2011. Ha dirigido, junto con el profesor Jorge Lirola Delgado, Universidad de Almería, la redacción de la Biblioteca de Al-Ándalus, 9 volúmenes, 2003-2013, y ha participado en el comisariado de diversas exposiciones como Portafolio Granada de Kamal Bullata y Adonis, Alhambra de Granada, 1998, Libertad y Creación, Caligrafía árabe contemporánea, Casa Árabe de Madrid y Córdoba, 2010-2011, o Arte y Culturas de Al-Ándalus, el poder de la Alhambra, que es esta exposición que tenemos en la Alhambra todavía, creo que hasta finales de marzo de este año de 2014, si no se prorroga como todos deseamos, junto con Rafael López Guzmán y la otra comisaria que soy yo. Esto califica muy bien una labor profesional que es muy admirada, sobre todo en el contenido, los contenidos de los cuales nos va a hablar hoy, porque el título exacto realmente está haciendo alusión a una serie de manifestaciones de la escritura, de la cultura escrita, tanto la cultura escrita en la Granada andalusí, que tanto se refiere a la cultura escrita en manuscritos como transmisión de una cultura de las altas categorías de población que escriben, como en una multiplicidad de elementos que transportan la escritura, como ocurre en las paredes de la Alhambra, que han sido definidas como un diwan, como una colección poética de lujo que todos los poetas quisieran para sí mismos, ¿no? Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, María Jesús, por tu presentación. Gracias también a Antonio Orihuela por la magnífica exposición. Con Antonio Orihuela, pues la verdad es que hemos podido acercarnos a esa dimensión material, física, y yo me voy a encargar un poco de la otra dimensión, más bien de tipo intelectual. La cultura árabe islámica de todos es conocido que es una cultura fundamentalmente del libro, de la palabra, de la ciencia, de la investigación. Y nosotros eso lo quisimos representar de una manera específica también en la muestra, en la exposición, a través de este tintero que se conserva en el Instituto Valencia de Don Juan y que nos lo brindó, porque yo, por ejemplo, no lo había visto antes, ¿no? Isma Cortés, porque ya se utilizó en una de las exposiciones anteriores, creo que es la de Ibn Khaldun. He aprovechado esta imagen del tintero con la cual la entrada a la sala 1, que visitaremos mañana, también la sala central, Diwan de las Artes, se recrea la imagen de esta pieza, que es muy pequeñita, tiene solo 9 centímetros de altura,
pero que en ella se conjugan muchos elementos de la Granada nazarí. De hecho, su decoración se permite atribuirlo a esta época, ¿no? Probablemente al siglo XIV o siglo XV. Tanto la decoración geométrica como un caligrama de la palabra Allah enfrentado en espejo y otra inscripción que lleva en la parte superior y abajo en caracteres cursivos iguales que muy similares a los de las paredes de la Alhambra, en las cuales, aunque María Jesús me ha presentado como arabista y lo soy, ahí noto uno de mis fracasos, ¿no? Porque hasta ahora no he conseguido leerlo completo. Muchas personas lo hemos intentado, vamos a seguir intentándolo porque la miniatura del cobre con que está realizado y la difuminación, digámoslo así, entre la letra y el ataurique hace que muchas letras se queden en la incógnita y no podamos unir las palabras completamente, ¿no? Sí aparece la palabra Dawata Laïza, que se aprecia muy bien, tintero de gloria, en árabe. Tintero además es femenino, tanto en esta palabra como en la otra más usual en el árabe actual, mihbara, son ambas femeninos, y eso pues bueno nos animó a darle esta dimensión de matriz, de la que aparece el cálamo, la tinta, la creación, a partir de esos dos elementos que además los árabes, a partir del siglo X en Oriente y un poquito después en Occidente, desarrollaron les permitió, a partir de la cultura china, en sus viajes les permitió crear una gran civilización del libro, de la escritura, también de la ciencia y del pensamiento. Este mapa, que está hecho por Jorge Lirola, que antes lo mencionó María Jesús Viguera y Carlos Navarro, pertenece a una enciclopedia en la que se ha trabajado durante muchos años, entre ellos algunas de las personas que estamos aquí, más de 150 arabistas, para sistematizar todo lo que sabemos de la cultura escrita andalusí. Ya se ha terminado esta obra, se llama Biblioteca de Al-Ándalus, y solamente les voy a mostrar muy brevemente dos imágenes con estadísticas a partir de las cuales se puede apreciar en ese mapa de la península ibérica la distribución de sabios aproximadamente por las principales capitales andalusíes. La propia imagen demuestra un poco el área de influencia que tuvo Al-Ándalus, intelectualmente hablando, con dos focos principales, Córdoba, también Sevilla, Granada, como ciudades que a través del tiempo fueron aglutinando como cortes, como ciudades importantes, fueron aglutinando la mayor parte de los sabios. En la actualidad, casi el máximo de personajes que podemos encontrar en las fuentes se acerca a los 2.700 personajes. Y en total hemos podido contabilizar la existencia de unas 7.900 obras, digamos que acercándonos a las 8.000 obras, que se produjeron a lo largo de todos los siglos que duró Al-Ándalus, obras fundamentalmente escritas en árabe, con algunas excepciones en que se conjuga el árabe con el hebreo, de las cuales se conservan, como se pueden apreciar en estos gráficos, que no me voy a extender a comentarlo porque tampoco merece mucho la pena pararnos en esta cuestión ahora, aproximadamente la mitad de las obras, las demás son referencias en las fuentes, y de ellas se conservan aproximadamente un 21%, 21,5% de obras que estén completas, las demás son fragmentos. Si miramos desde el punto de vista del género, de los 7.000 y pico autores, solamente tenemos unas 47 autoras, mujeres que se ha podido constatar, y que además la gran arabista también, Manuela Marín, hizo una obra magnífica, ¿no? Recogiendo toda la vida de la mujer, no solamente de la autora, ¿no? Sino otros muchos detalles que sabemos. Luego haré mención a algunas poetisas y algunas autoras que conocemos de Granada. Y puesto que el reino nazarí de Granada se extendió en el tiempo más de 2 siglos, 250, 260 años, evidentemente una gran parte de la producción intelectual andalusí se produjo en el reino de Granada, de manera que el porcentaje de las obras conservadas, de las obras conocidas y de las conservadas respecto a toda la producción andalusí es bastante elevado
en lo que a nuestra zona se refiere y al objeto de esta exposición se refiere. Estrictamente, si hablamos de Granada, podríamos remontarnos, como hicimos ya esta mañana y ha hecho anteriormente Antonio Orihuela, a Medina Telvira, aunque Medina Telvira no es exactamente la ciudad de Granada, pero por su cercanía y por ser el centro de la Cora de Elvira, nos podemos remontar, si os fijáis, en la figura de Abul Mahshi al-Ilbiri, de Elvira, a los comienzos de esa invasión árabe de la península ibérica, de que se habló hoy también, que era de ascendencia cristiana y es uno de los primeros poetas conocidos por las fuentes árabes. Y también justamente su hija, Hassana at-Tamimiyya, se la considera la primera poetisa andalusí, la primera mujer de la que tenemos noticia que escribió poemas, concretamente en honor de Al-Hakam II y de Abderramán II. No obstante, de Elvira no conocemos muchos autores, aunque sí, luego citaré algunos otros que se conservan, sobre todo, que se conocen en la transición de la ciudad de Elvira a la creación y a la fundación del Reino de Granada. He puesto aquí esta imagen de la exposición que se clausurará, creo, pasado mañana en el Parque de las Ciencias de Medina Telvira, porque es una exposición realmente fascinante. A mí me ha encantado, porque la ciudad de Medina Telvira, como veíamos esta mañana también, sigue siendo mal conocida, pero se conservan diferentes restos arqueológicos en el Museo Arqueológico de Granada, que además es una lástima, ¿no?, ver cómo en esta celebración en la que estamos sigue este museo todavía cerrado, cuando muchas de las piezas valiosas de diferentes épocas fue un museo, ¿no? Lo ha sido desde su fundación, uno de los museos importantes de arte arqueológico de España y, por supuesto, de Granada, pues está en unas condiciones lamentables, ¿no?, y con un futuro, por lo que yo conozco, bastante incierto. Pues muchas de las piezas que se exhiben ahí en esa exposición pertenecen al Museo Arqueológico de Granada, y si alguno todavía no ha visto la exposición, pues les animo a que vaya antes de su finalización. En el siglo XI, a partir del año 1012-1013, que es cuando se independizan los aziríes y empieza Granada a constituirse, a configurarse como una ciudad urbana, independiente, y por primera vez, que es quizás lo que motive esta celebración, por primera vez como capital de un Estado independiente, se observa que los ziríes intentan establecer ya una corte erudita. Los reinos de Taifa, cada uno lo hace a su modo. Muchos de ellos recuperan parte de las élites intelectuales de la Córdoba omeya, y concretamente llegan a Granada en ese momento, no con Ziri, porque Zawi ibn Ziri se retira muy pronto del poder, llegó a Granada, parece que no le gustó y se fue al norte de África, y lo continuó Jabús, su sucesor. Llega el gran polígrafo, un gran intelectual, uno de los mayores quizás para muchos, uno de los mayores, vamos a dejarlo así, intelectuales judíos que tuvo toda la historia de Al-Ándalus, que fue Samuel, en la fuente árabe lo llaman también Ismail ibn al-Nagrila, que se convierte en un personaje fundamental. Había pasado por Málaga anteriormente, donde destacó por su capacidad de gran calígrafo en árabe. Era un políglota, ¿no? Sabía arameo, por supuesto árabe, hebreo y algunas otras lenguas más. Y fue un personaje que llegó, incluso según algunas fuentes, a dirigir ejércitos, llegó a ocupar los mayores cargos que ningún judío haya ocupado en una administración andalusí. Además fue un gran autor, reunió una gran biblioteca y renovó los estudios de la Biblia, talmúdicos. Es lo que se da en llamar por algunos autores una especie de primer renacimiento hebreo, que es misceláneo puesto que se recupera la lengua hebrea, sobre todo en la poesía, en los estudios de sus textos sagrados, pero se hace todo sobre la base de la cultura árabe, puesto que todos ellos escriben en árabe y tratan de aplicar sobre todo los principios de la prosodia
los principios de la retórica y de la gramática árabe, que era la lengua fuerte del momento, tratan de aplicarlos a la lengua hebrea. Esto se dio fundamentalmente en dos ciudades, en Zaragoza y curiosamente también Granada, donde había una comunidad hebrea muy importante que además Samuel Ibn al-Nagrela la protegió. Prueba de ello es que además Samuel Ibn al-Nagrela, que aparece también relacionado bastante con actividades edilicias en la Granada nazarí, como la realización del hammam al-jawz, el baño del nogal y otras actividades bélicas y, por supuesto, escriturarias, intelectuales. No se han conservado muchas obras de él, sí poemas, sobre todo en hebreo, un libro que fue muy rebatido por Ibn Hazm de Córdoba, el autor del Collar de la Paloma, el Kitab Tanakudat al-Qur'an, el libro de las contradicciones del Corán, que lo conocemos a través de la réplica tan fuerte que hizo Ibn Hazm de Córdoba, que sí, esa obra sí se conserva. Ibn al-Nagrela protegió a Ibn Gabirol, que era de Málaga, había estado en la taifa de Zaragoza, llegó a Granada. Ibn Gabirol, que murió muy joven de Granada, volvió a irse, luego era una persona, al parecer, con un carácter muy dificultoso, puesto que hasta la comunidad hebrea zaragozana lo expulsaron, ¿no?, de la comunidad judía de allí, pero sin embargo tiene una serie de obras, sobre todo en poesía. Yo no soy hebraísta ni especialista en la cultura hebrea, pero sí se le reconoce como uno de los grandes poetas hebreos de todos los tiempos y además como un gran pensador neoplatónico en árabe, sobre todo esta obra cuya traducción española tenemos aquí, el Yambu al-Hayat, La fuente de la vida, y algunos otros textos que no se conserva mucho de ellos. Se considera uno de los introductores, junto con otros sabios árabes también, o musulmanes, en lengua árabe, que introdujeron lo que podemos llamar el humanismo que se había producido un poquito antes, unas décadas antes, sobre todo en la zona de Irak, de Mesopotamia y en aquella parte del mundo árabe. Ibn Gabirol además vino a Granada, estuvo en Granada, por eso lo menciono aquí, porque Granada fue una ciudad, a través de su historia islámica, que además de producir interesantes sabios, fue el lugar en que venían de diferentes sitios de la península ibérica, se concitaban aquí, algunos se quedaban, otros se marchaban. De manera que Ibn Gabirol vino a Granada y fue el tutor del hijo y sucesor como primer ministro de la Granada del siglo XI, Yusuf Ibn al-Nagrela. Y aquí aparece un poema que tiene que ver con la Alhambra. Yo, la charla que doy hoy, espero ajustarme al tiempo lo más posible, la voy a ir relacionando un poquito tanto con la propia Alhambra como con la exposición. Yusuf Ibn al-Nagrela tiene un poema en el que se describe un palacio, Ibn Gabirol tiene un poema en hebreo en que describe un palacio de Yusuf Ibn al-Nagrela en Granada, no se dice exactamente, algunos lo establecen en la colina de la Alhambra, en el que se habla de la existencia de una alberca en una fuente con leones que vertían agua, y además da una serie de detalles que conectan muy bien la estética, la descripción de lo que era un palacio jardín en aquella época en Al-Ándalus de manera general. En este caso, aplicado a un palacio en un poema hebreo. Eso llevó a Barjebur, por ejemplo, a tratar de identificar y de proponer que la fuente de los leones de la Alhambra pues tenía que ver con ese poema y que posiblemente perteneciera a un palacio de este Yusuf anterior del siglo XI. Hoy en día pensamos que no, que la fuente se hizo por Muhammad V en esa época, todo encaja perfectamente, y además la lectura de el poema, o una buena traducción del poema, se ve que lo que realmente se expresa es una tradición áulica, que no fue exclusiva y que, lo mismo que la poesía y que otros elementos de la cultura árabe, la incorporaron también algunos sectores de la cultura hebrea. Los Banu Ezra de Granada también fueron célebres, sobre todo Moshe, que fue poeta y tiene un gran tratado que ya lo escribió en el exilio, y podíamos mencionar otra serie de escritores y de autores hebreos que, aunque, como dijo esta mañana también María Jesús Viguera, no tuvieron una permanencia muy fuerte y muy activa en épocas posteriores, comparándola con la del siglo XI, realmente también se mantuvo unas élites y una comunidad hebrea activa y que muchas veces utilizaban, además del hebreo, la lengua árabe.
Entre los musulmanes hay que reconocer que en esta época tenemos algunos, por ejemplo, Ibn Isa al-Ilbiri o Abu Ishaq al-Ilbiri, el más célebre de todos. El calificativo, la nisba, el gentilicio de Ilbiri, se refiere a que pertenecían a la ciudad de Elvira y que vinieron precisamente a Granada en el siglo XI para formar parte de esa corte. Había otros poetas, tenemos otros más documentados, que fueron poetas áulicos de Jabús, de Badís, de manera que fueron creando ese ambiente culto, no solo por parte de la fuerte comunidad hebrea, sino también por parte de los autores, de los escritores musulmanes. El más célebre de todos, tristemente célebre, fue Abu Ishaq al-Ilbiri, porque escribió una famosa casida en nunilla, es decir, en rima nun, en la cual, que se conserva y se ha traducido, en la cual hace digamos, un discurso muy fuerte, muy beligerante, llamando a los granadinos a rebelarse contra el primer ministro Yusuf ibn al-Nagrila y contra el propio Badís. Critica a los granadinos por aceptar el poder y el yugo de otras comunidades, en este caso de la comunidad judía. Y fue, curiosamente, hasta 300 años después, hasta Ibn al-Jatib, no se relacionó, las fuentes hebreas ni las fuentes árabes suelen relacionar esta casida con el pogrom, que fue el mayor pogrom antijudío que se produjo en Al-Ándalus, se produjo precisamente en Granada, ¿no?, en el año 1066. Creo que fue Rachel Ariel la que calculó la matanza de judíos que hubo, que fue bastante grande, ¿no? No voy a decir una cifra para no equivocarme, no exagerar, ¿no? En cualquier caso, esa obra, ese poema, ha pasado a la historia por eso, por una movilización. De hecho, Yusuf ibn al-Nagrila fue asesinado, como saben, en el propio palacio al que antes se refería Antonio Orihuela, de los ciríes, ¿no?, que tenían probablemente pues en la zona de en la Alcazaba Cadina, probablemente en la zona de San Miguel Bajo, donde está la Daralorra y toda aquella superficie donde está el convento de Santa Isabel la Real. Allí probablemente murió. Hay un poeta interesante, Sumaysir, que curiosamente era satírico, era también poeta áulico, pero que se atrevió a criticar al rey Abdallah. Y me he acordado antes, viendo las imágenes tan detalladas y tan bonitas que nos ha mostrado Antonio Orihuela, lo acusaba de hacer murallas y tejer en torno a sí murallas como si fuese un gusano de seda, que siempre estaba asustado, protegiéndose a través de esos círculos concéntricos de murallas. Eso, por supuesto, le acarreó el que se tuviese que ir y recaló finalmente en la taifa rival de los de Ibn Sumadih, los Banu Sumadih de Almería. Y, por supuesto, la obra estelar del siglo XI, a la que se ha hecho alusión hoy prácticamente por todas las personas que han intervenido, que María Jesús decía que toda persona que le interese al andaluz debería tenerla, ¿no?, porque contamos con esa magnífica traducción de Leví Provenzal y Emilio García Gómez. Son las memorias del rey Abdallah de Sevilla, de Granada, ¿verdad? Donde, curiosamente, esta obra, que se encontró en un muro de la mezquita Al-Qarawín de Fez, la encontró Leví Provenzal, primero la editó él, y posteriormente en colaboración con García Gómez hicieron esta famosa edición que ya se ha editado en numerosas ocasiones y sigue siendo un libro que da muchas posibilidades desde todos los puntos de vista, tanto desde el punto de vista toponímicos como históricos, es fundamental, pero incluso también desde el punto de vista del pensamiento, de la vida cotidiana. Tiene reflexiones de primera mano muy directas sobre, pues, por ejemplo, la bebida del vino, sobre las relaciones amorosas en aquella época. Es una obra realmente jugosa, muy interesante, escrita por un bereber. Sus antepasados no sabían árabe, él aprendió muy bien el árabe, llegó a tener también una magnífica caligrafía según la fuente árabe, y es una obra preciosa. Es, por otra parte, uno de los
fracasos, digámoslo así, de nuestra exposición, ¿no? Nuestra exposición tiene mucho éxito y hay que agradecer a casi todas las instituciones, ¿no? Han participado cuando venían a traer sus piezas precisamente por tratarse de la Alhambra, ¿no? Venían contentos y tenemos piezas únicas y además piezas que no se han exhibido nunca, ¿no? Pero no hemos conseguido traer el manuscrito del rey Abdallah. Entre otras cosas, además nos ayudó María Jesús Viguera, que es especialista en manuscritos y tiene muchos contactos y muchas relaciones. También la directora del Patronato de la Alhambra, ¿no? Se hizo una carta oficial y el legado andalusí. Primero estaba en la Caerauín, en la mezquita de Fez, luego se trasladó a la Biblioteca Nacional de Marruecos y lo sorprendente fue la respuesta en la carta, ¿no? Que ojalá sea mentira, ¿no? Fuera una mentirijilla de la carta, ¿no? Diciendo que se había perdido el manuscrito, ¿no? Entonces no ha venido. Los que han venido, los que tenemos aquí, le he puesto el tinterillo ahí para recordar, por si se me olvida decirlo, que sepáis que el original de la obra, del manuscrito, o de la copia concreta de esa obra, lo tenemos aquí. Y por supuesto también aprovecho que está aquí María Jesús para agradecerle a ella, porque ella es la que se ha encargado realmente de seleccionar los manuscritos, de establecer los contactos para que pudiesen estar aquí en la exposición. La cultura islámica, la cultura árabe, tiene para muchos, no sé si será verdad, la estadística o no, pero en fin, yo me atrevería a decir que puede ser aceptable. Se considera la que más manuscritos ha producido en la historia de la humanidad. O sea, estamos hablando de varios millones de manuscritos, de los que hay un porcentaje elevado editado, pero que siguen apareciendo continuamente, incluso algunos que no, mucho más de los que podemos pensar, si vemos la cadencia en que se han ido publicando manuscritos, sobre todo en Marruecos, en el norte de África, pero también en sitios más lejanos, que incumben a Granada, pues son bastantes. Y digamos que es algo que no se detiene, ¿no? No es una cultura en ese aspecto que la tengamos ya toda acotada, que sabemos perfectamente las obras que hubo, casi ahora las tenemos ya casi inventariadas todas, pero lo que no tenemos son ni los manuscritos, ni por supuesto las ediciones, y muchos de ellos pues tampoco se han traducido. Esta obra, que es un unicum también, y que lo editó y lo tradujo hace ya unos años, como tienen ahí el dato también la investigadora del CSIC de Granada, Expiración García Sánchez, es la magnífica obra, una obra excepcional de At-Tiknari. Era de Tiknar, una aldea desaparecida cerca de Albolote, y fue un personaje muy interesante porque fue poeta áulico del rey Abdallah. Hay una anécdota muy simpática en que se lo encontró un ministro de Abdallah, casi todas estas anécdotas las sabemos por Ibn al-Jatib. Luego os hablaré un poquitín de Ibn al-Jatib, que todos lo conocéis, pero lo vamos a tener que recordar, por supuesto, en el día de hoy. Muchas de las biografías que tienen que ver sobre todo con el Reino de Granada, pero incluso de otras épocas y de otros lugares, se la debemos a la labor portentosa de Ibn al-Jatib. Pues dice que estaba en la Musalla, probablemente habría una mezquita, un oratorio al aire libre, en la Alcazaba Kadima, y que estaba Al-Tiknari allí tomándose unos refrescos embriagadores, ¿no? Con un grupo de amiguillos, porque esa es otra dimensión que tiene también la cultura andalusí, ¿no? Una cultura bastante hedonista, ¿no? Y festiva, ¿no? De manera que llegó el visir y ya le iba a echar la bronca y le recitó rápidamente, le improvisó unos versos, un panegírico, como no podía ser de otra manera, un laude tan bien dirigido que lo perdonó, ¿no? No lo quiso castigar, ¿no? Pero bueno, Al-Tiknari al final criticó al rey Abdallah y se tuvo que ir también para Almería. Pero lo interesante es que era esta figura del botánico, médico, por supuesto poeta. Vamos a terminar en esta exposición con la poesía. Y prácticamente todos los personajes que van a aparecer aquí, con poquísimas excepciones, todos practicaban la poesía. Era fundamental por motivos que también conocéis y vais a ver un poquito de nuevo la importancia de la poesía en esta época. Realmente era científico. Esta obra se considera uno de los mayores tratados de botánica. Viajó a Oriente,
estuvo por Damasco, estuvo por Alejandría, estuvo también por la península arábiga, y va citando con detalle experimentos, plantas que él veía. Luego estuvo en Sevilla, estuvo con Impasal y con otros botánicos de los que aprendió, y volvió a Granada y finalmente murió en Granada ya en la época de los almorávides. De hecho, esta obra está casi fechada por expiración en el año 1887 aproximadamente, y falleció en Granada. Es un libro muy completo en el que se combina la perspectiva teórica con la práctica, y es un libro muy interesante porque nos marca toda la evolución que hay desde Az-Zaharawi, que también María Jesús Viguera pidió un manuscrito, lo tenemos aquí en la exposición. Az-Zaharawi nació y murió en Medina Zahara, murió en el 1013, justamente hace 1000 años, y es el Kitab at-Tasarif, un libro de cirugía que se tradujo al latín y que además tuvo una gran repercusión en toda la Edad Media latina y posteriormente, en épocas posteriores, en Europa. De manera que desde Az-Zaharawi, desde Medina Zahara, pasando por las taifas de Toledo, de Zaragoza, de Sevilla, por supuesto, y de la propia Granada, llegando hasta Muhammad V, como enviaba incluso jardineros, los mandaba al norte de África. Luego veremos la obra también de Ibn Luyún. Tenemos casi, podemos establecer sin solución de continuidad toda una historia de maestros, alumnos, de encargados de la jardinería, de todas estas ciencias que incluían también la medicina, y cómo se fueron transmitiendo todos esos conocimientos hasta finales de la época nazarí. En estos momentos, en la época ya almorávide, cuando Abdalá es destronado precisamente por los almorávides, en Granada se producen una serie de tensiones en las capas intelectuales, digámoslo así, las capas eruditas, como sucedió en otras ciudades también, y vinieron a Granada en ese momento algunos personajes importantes de Al-Ándalus, como fue Abenpace, uno de los mayores filósofos, que además sigue teniendo mucho interés, ¿no?, en la actualidad. Y fue un personaje de esos puramente filosóficos que seguía la tradición helenística, comentarista sobre todo de Alfarabi, de Aristóteles, y que desarrolla un pensamiento apartado de lo teológico, de lo puramente teológico, para dedicarlo fundamentalmente al conocimiento filosófico, científico. Era también científico, fue poeta, autor de mosajas, músico, en fin, un personaje importante que recaló en Granada, proveniente de Zaragoza, y conservamos alguna anécdota que se produjo en la mezquita mayor de Granada, que fue un centro de enseñanza importante y de intercambio de saberes desde que se creó, la creó el rey Jabús, pues hasta ya finales de Al-Ándalus. Los Banú Atiyya fueron una familia también importante de la Granada de aquella época. Eran alfaquíes, autores de libros característicos de las ciencias islámicas. También tiene una fajrasa, un índice de los maestros, etc. Y no aceptaban bien la imposición y las fórmulas que traían los alfaquíes provenientes del norte de África, que traían los almorávides. Una hija de él, Al-Hana, es una de las poetisas que conocemos. De estas poetisas, algunas veces alguien me lo ha preguntado. Yo no soy un gran especialista en la literatura femenina andalusí. Han hecho, por ejemplo, María Jesús Viguera, María Teresa Garulo, María Luisa Ávila, en fin, diferentes investigadores han hecho estudios mucho más detenidos. Pero lo que sí es cierto es que no se conserva de ellas, por desgracia, un diwan completo de poesía o tratado completo, sino que se las menciona casi siempre con bastante respeto, se las destaca como personas con una gran formación. Incluso, por ejemplo, de Al-Hana, pues se dice que tenía también tratados sobre enterramientos, seguramente por pertenecer a esta familia de alfaquíes, y se las destaca casi siempre, en cuanto a la escritura se refiere, por su producción poética, y se suelen mencionar algunos poemas, algunas veces de gran calidad, interesantes, pero no con una, digamos, una gran colección de poemas, como si es el caso de otros grandes poetas.
Bueno, tenemos también dos hermanas de Guadix, Hamda y Zainab bint Ziyad, la que se llamaba la hija del maestro, porque bueno, el padre de ellas era un gran sheikh de Guadix y se la llegó a llamar sobre todo a Zeynep, que es la más célebre de todas, la poetisa de Al-Ándalus. Y de esta época destaca también Nashun. Nashun pertenecía a una tribu yemení que se asentó en la Alpujarra. Ain al-Jatib nos la describe también resalta su erudición, su capacidad poética, los requiebros, la improvisación. Y es interesante porque estas mujeres poetisas aparecen como centro de reuniones poéticas, de tertulias de mayor nivel, ¿no? Venía a Granada desde Córdoba, o Al-Cutandi, que vino de Zaragoza, nada menos que Ibn Guzmán, o el ciego de Almodóvar, grandes bates, grandes poetas, Ibn Guzmán, al que García Gómez y otros autores le han dedicado importantes trabajos, autor de cégeles en dialecto andalusí de un gran nivel, ¿no? Y se comentan en las fuentes árabes las tertulias, las reuniones que hacían, las gracias que se creaban entre ellos. Pues, por ejemplo, recuerdo que estaban en la Zubia, ¿no? Ahí en la Zubia había mucha movida de este tipo, ¿no? Se ve que había villas, ¿no?, en las que se reunían estos poetas y poetisas, y bueno, una vez echaron a Ibn Guzmán a una alberca, ¿no? Estaba borracho además, ¿no? Siempre aparece el elemento de la bebida, ¿no? Que por otra parte en algunas de las piezas que hay en la exposición aparece el elemento báquico, ¿no? La relación de la música, la bebida, al que aluden estas fiestas, ¿no? En la época almohade se mantiene, es decir, se aprecia que a pesar del rigorismo oficial que traían los almorávides y los almohades, se ve que no pudieron llegar a todas las capas y que había unas élites, como la familia de los Banu Said de Alcalá la Real, y la historia famosa que sucedió, ¿no?, y que se conservan relatos sobre ella, entre Hafsa, Arracunilla, Abu Ja'far, Ibn Said, que reunió su poesía a Celia del Moral. Como saben, es también catedrática del Departamento de Árabe de la Universidad de Granada, y que es una de las especialistas importantes que tenemos en Granada sobre toda esta poesía. Ella dedicó una gran monografía a Abu Ja'far Ibn Said y recoge también sus relaciones amorosas con Hafsa y cómo intervino el Seyyed Almohade de Granada, que fomentaba estas tertulias. Se rodeó además de una corte de literatos que provenían de diferentes lugares, y cómo había también una rivalidad política entre la familia de Alcalá la Real, que apoyaron la rebelión de Ibn Mardanish contra los almohades, y cómo a resulta de todo esto el que salió perdiendo fue Abu Ja'far, que fue encarcelado y ejecutado en Málaga, mientras que Hafsa se fue probablemente por una infidelidad que había cometido antes su amante, Abu Ja'far. Finalmente se fue a Marrakech y fue allí tutora de las hijas de los soberanos almohades. De todas las épocas de Granada, pero sobre todo de esta época, el siglo XI, siglo XII, antes de la época nazarí, hubo muchos e importantes eruditos granadinos que se marcharon. Yo he seleccionado dos nada más. El primero de ellos es uno de los viajeros más famosos de toda la cultura árabe. La cultura árabe es célebre por su producción de libros de viajes, ¿no? La Rihla. La Rihla es un género literario, además muy cultivado, muy desarrollado en la cultura árabe. Pues quizás uno de los mayores de ellos, Abu Hamid al-Garnati, fue granadino, como su propio nombre indica, y mucha gente conoce también Granada por estos autores, ¿no?, en los países árabes, sobre todo donde leen sus libros. Lo que pasa es que no le fue bien la llegada de los almorávides, y muy pequeño, con unos 10 años nada más, se fue su familia y ya no volvió más a Granada. Recorrió medio mundo, escribió una obra importante que han sido traducidas y trabajadas por los arabistas aquí en nuestro país, pero no volvió a Granada. Y algo parecido le pasó al Gilgiani. Al Gilgiani era de Graena, cerca de Guadix. Tuvo una formación muy interesante
en medicina, por supuesto en poesía no podía faltar, contemporáneo de Intufail, que ahora lo vamos a mencionar. Pero en este caso, los problemas políticos, que en las fuentes no aparecen con claridad, hubo de tenerlos con los nuevos gobernantes almohades que llegaron, o con algún gobernante local de la zona norte de la actual provincia de Granada, de manera que se fue, pero esa marcha fue muy exitosa también, porque estuvo nada menos que al servicio de Saladino. Estuvo en Jerusalén, estuvo en Damasco y era médico, trabajaba, estuvo, por ejemplo, en Maristán, en Damasco y en otro sitio importante, muy citado, sobre todo por las fuentes orientales. Y dejó una obra que es realmente espectacular, que ha sido uno de los manuscritos rescatados recientemente, este Diwan al-Tadbij, el Diwan del recamado. ¿Por qué digo espectacular? Porque no he querido traer imágenes porque se podía ir toda la hora hablando de él, ¿no? Escribe poemas en honor a Saladino, donde a veces echa de menos, ¿no? Graína y los frutos y las naranjas tan buenas que se comía en su pueblo y tal, mezclándolo con panegíricos, alabanza a este gran líder, ¿no?, de los musulmanes. Pero los dibuja de una manera increíble en forma de caligrama, formando una figura con unos entretejidos. Es decir, son unos poemas visuales que algunos los consideran unos remotos antecedentes, pues, de lo que luego ha hecho Apollinaire, ¿no?, o Rafael Alberti, ¿no?, salvando las distancias, ¿no? Pero es realmente espectacular y sobre todo cómo se ven hechos a mano, sin equivocar, sin tachones, en diferentes colores de tinta y haciendo una figura que nos hablan de esa sofisticación, ¿no?, que ha tenido siempre, ¿no?, la cultura árabe, sobre todo en su época clásica. Intufail, por desgracia, pienso yo, no sé, yo espero equivocarme, aunque las nuevas generaciones ya supongo que lo irán conociendo, ¿no? Pero un personaje fantástico para muchos. Esta obra que tenemos aquí, El filósofo autodidacto, es, después de Las mil y una noches y dejando aparte el Corán, la obra que a más idiomas se ha traducido, ¿eh? Ha tenido mucho impacto, mucha influencia en todo el mundo anglosajón, ¿no? Porque, como sabéis, narra la vida de un personaje que se hace a sí mismo, ¿no?, en una isla completamente desierta. Él nació en la zona de Guadix, no sabemos si fue exactamente en Tíjola o en alguno de los pueblos de Guadix. Allí se formó, tuvo una formación parecida a la de Al-Jildiani, también médico, y en este caso vino a Granada. Estuvo en Granada, pero su éxito nos lo quitó de Granada, ¿no?, porque tenía una magnífica formación filosófica, como se demuestra en esta obra, que tiene una escritura exquisita en árabe. Los árabes la leen mucho ahora, también los anglosajones, y hablar de ella también nos llevaría bastante tiempo. Y recaló en Sevilla, se fue con el gobernador, con la autoridad de almohades, se fue a la ciudad de Sevilla, hizo casi toda su vida en Sevilla, aunque al final volvió a su pueblo natal, cayó en desgracia ya en su vejez y después se exilió para morir en Marrakech. Fue llegar a Marrakech y murió. Y las fuentes árabes narran también que fue Intufail el que presentó a Averroes, se lo presentó al califa almohade, el cual le encargó los comentarios de las obras de Aristóteles. Hay dudas sobre la veracidad de esa reunión, ¿no?, de esa presentación, pero Intufail es otro de los padres de ese humanismo árabe o semita, si queremos llamarlo así, que también nos conecta directamente porque fue colaborador, amigo, y le pidió incluso a Averroes que lo sustituyera a él en ese cometido de vertir todo el saber, toda la lógica, fundamentalmente, y la ciencia aristotélica al árabe y hacerla comprensible en al-Ándalus. De Averroes no lo he traído aquí porque su relación con Granada no fue muy directa, personalmente hablando, pero la profesora María Jesús Viguera también ha pedido un manuscrito que es justamente una parte de la única obra jurídica que se conserva de Averroes. Averroes tiene una obra amplísima de decenas de libros, algunos teológicos, este únicamente de jurisprudencia, está relacionado con la normativa sobre las abluciones y
higiene personal. Pero todo el grueso de la obra de Averroes es impresionante porque se dedica al comentario de Aristóteles, ¿no? De la lógica. Incluso yo suelo decir que es más aristotélico que el mismo Aristóteles, porque lo corrige y trata de avanzar más de lo que había llegado al propio Aristóteles. Bueno, del esplendor cultural nazarí, también aquí es donde, por supuesto, la Granada nazarí, por esos 2 siglos y medio de existencia, uno de los reinos más extensos que ha tenido en el tiempo la península ibérica, de aglutinar toda la última gran producción de Al-Ándalus, pues como dije al principio, el porcentaje de obras que incluso que se conservan y las que seguirán apareciendo, pues en proporción con todo el legado escrito andalusí, es muy elevado. Menciono aquí la madrasa Yusufía, que ha aparecido hoy también en diferentes ocasiones y de la que en la exposición tenemos los restos que se conservan de la lápida fundacional. Fue la única madrasa que se llegó a realizar como fundación regia constatable en la época de Al-Ándalus, como antes comentó también Antonio Orihuela, y tenemos la suerte de conservar parte del edificio, del oratorio, que además recientemente se ha hecho una magnífica, una espléndida restauración, de manera que es otro de los lujos, ¿no?, que tenemos en Granada, procedentes de la época islámica, en este caso de la época de Yusuf I. Fue el padre Darío Cabanelas realmente el que mejor estudió, el que hizo un estudio muy sistemático de todos los autores, pensadores que se pueden entresacar de las fuentes árabes que trabajaron en esta madrasa. Yo mencionaré luego algunos de ellos, importante Ibn Hudayl, Al-Juzay también, Ibn Marzouk, algunos provenían del norte de África. Algunos de ellos incluso enseñaron como Ibn Marzouk en la propia mezquita de la Alhambra y también en este centro para formar a las élites y a los cuadros dirigentes de esa época, de la época ya de máximo esplendor del reino nazarí de Granada. Siguiendo a Julio Samson, que es uno de los grandes estudiosos que tenemos en España de la historia de la ciencia se mantuvo viva también entre los nazaríes, y él establece, después de haber estudiado muchas biografías, que las ciencias que más cultivaron los nazaríes fueron por este orden: la que más la medicina, la que más textos dejaron, luego las matemáticas, algo la astronomía y después textos que podemos agrupar como esotéricos. He unido aquí algunos nombres, por ejemplo, de médicos. Ashakuri es interesante porque dejó un tratado sobre la epidemia de peste. Curiosamente, su madre, según Ibn al-Jatib, su madre se llamaba Aisha, era también médica, hacía labores de medicina siendo mujer, y su abuelo, Abu Tammam, había estado trabajando nada menos que en el Maristán del Cairo. Otro médico interesante fue Muhammad Shafra. Muhammad Shafra, además, recuerdo que hizo un alegato contra un médico judío de la corte de Muhammad V y lo acusaba de que tenía más poder de la cuenta, ¿no?, en el entorno de Muhammad V. Por supuesto, Ibn al-Jatib, ya a partir de ahora Ibn al-Jatib no aparece prácticamente en todas las disciplinas, es el gran erudito por antonomasia, difícil, junto con Averroes, Ibn Arabi, con otra dimensión. La dimensión de Ibn al-Jatib se sigue viendo con sombra y luces, pero en cualquier caso es una figura que sorprende, y no, con los medios de aquella época, sus obligaciones políticas, diplomáticas, sus viajes, cómo pudo escribir esa cantidad tan inmensa de obras, ¿no?, con esa capacidad en la prosa, en la poesía, en las muestras que da de estar. Él mismo decía que no dormía, ¿no?, que las noches le dedicaba a escribir y los días a la diplomacia, y tiene que ser verdad porque es impresionante la cantidad de libros que leyó, que refirió, etc. Pues también tiene incursiones en la medicina. Ibn Játima, que era poeta, fundamentalmente era literato, pero estos tres dejaron 3 tratados sobre la epidemia de peste, que fue devastadora en el reino de Granada, 1348-1349.
Ibn Lulyum, el gran tratado de agroponía. Las matemáticas tienen la figura de Al-Khalsadi, una gran figura que era de Baza ya, de finales de la época nazarí, y algunos astrónomos. En la exposición tenemos también, por algunas de las obras que seleccionó María Jesús Viguera, este manuscrito espléndido de Ibn Játima, uno de los tratados de la peste, que los expertos dicen que, a pesar de que tienen algunos comentarios de tipo que podemos considerar hoy en día no científicos, ¿no?, o esotéricos, un poquito de legendarios o de costumbres populares no demostradas, sin embargo, se adelantan a otras medicinas de otros lugares en que observaron que la peste se transmitía por el contagio y dan pautas para evitar ese tipo de contagios. Aquí tenemos una foto del manuscrito sobre ese mismo tema de Ibn al-Jatib, y estas dos obras, que en su momento se publicaron por María Concepción Vázquez de Benito, que hizo la traducción y la edición, libros a veces ya difíciles de encontrar, ¿no?, aunque son de principios de los años 70, pero son dos tratados médicos muy bonitos, muy interesantes. En uno de ellos, en el libro de el conservar la salud durante las estaciones del año de Ibn al-Jatib, recuerdo que hace un comentario muy interesante sobre el coito, ¿no?, y habla precisamente de observar imágenes de mujeres en los baños, ¿no? Hace unos comentarios que no sabemos dónde pudo ver esos baños, ¿no? Si los había aquí o eran de Occidente. Es decir, que a veces incluso en estas obras nos aparecen elementos que tienen que ver también con la vida cotidiana o la vida más bien de las élites, ¿no?, de aquella época. Este es el manuscrito de Ibn Lulyum, que se conserva en la Escuela de Estudios Árabes. Agradezco antes, al presentar a Antonio Orihuela, olvidé deciros que ya desde hace un tiempo es ahora el actual director de la Escuela de Estudios Árabes, con lo cual le agradecemos especialmente también algunos de los manuscritos que ahí se conservan, como este magnífico y muy célebre, que lo estudió, ¿no?, y lo tradujo Joaquín Aguarás. Tenemos aquí la edición que hizo el Patronato de la Alhambra. Es una obra muy interesante. La pongo aquí cerca del Generalife porque suele compararse la descripción con detalle que hace de cómo construir un jardín, pues nos recuerda siempre que lo leemos los parámetros con los que están hechos edificios como los del Generalife. La ciencia matemática y la ciencia astronómica tuvo también gran seguimiento. Ibn al-Rakam, esto se debe sobre todo a partir de Muhammad II. Muhammad II creó, además del Diwan al-Insha, creó también una tertulia en las afueras de Granada, a la que él mismo asistía, en la que vinieron algunos sabios que antes habían pertenecido, sabios musulmanes que habían pertenecido a la madrasa que tenía, por ejemplo, Alfonso Díaz en Murcia, como Ibn al-Rakam, y también Arricuti. Entonces vinieron, un antepasado de este Ibn al-Rakam, vinieron a trabajar a comienzos ya del siglo XIV, finales del siglo XIII, a Granada. Esto es un manuscrito precioso, con ya del siglo XV, con los dibujos relacionados con el tema de la ciencia de las sombras. También hemos puesto en la exposición, aunque pueden contemplarlo en el propio Museo de la Alhambra, astrolabios similares. Estos vienen uno de ellos del Museo Arqueológico de Granada. Están hechos para la ciudad de Guadix, donde se marca la latitud exacta de 37,20 grados, 37 grados con 20 minutos, y este de Ibn Zawal para Granada, que se encontró en el Albaicín del año 1481-82, donde se marca por primera vez también, según Julio Samson, la latitud exacta moderna que tiene la ciudad de Granada. Al-Khalsadi, que os lo mencionaba antes, un personaje también muy interesante, tiene un libro de viajes y se considera uno de los grandes matemáticos andalusíes, aunque a veces quizás también se ha exagerado, ¿no?, en los descubrimientos matemáticos que se hicieron. Los historiadores de la ciencia siguen estudiando todas estas obras, intentando analizarlas en su justa medida, muchas veces por la dificultad del idioma, las circunstancias de su conservación, pues no están todas ellas traducidas, ¿no?, al completo y analizadas como se debe. Sobre la filosofía, en la época nazarí y en Granada en general,
quitando esos sabios que hemos mencionado, como Inga Virol, como Abenpace, que pasaron por Granada, que incluso desempeñaron algunas actividades aquí. La época de los grandes filósofos, como Averroes, Ibn Arabi en el sufismo, del que también tenemos un manuscrito de una de sus grandes obras. Sin embargo, en Granada ya el pensamiento, digámoslo de esta manera, en cualquiera de sus vertientes, que llegó a ser muy importante en otras épocas de Al-Ándalus, ya en aquella época podemos decir que declinó, no tenía la pujanza y la vigencia, como pasó en todo el mundo islámico en esta época. Ahí se impuso bastante las reformas teológicas que hizo Al-Ghazali, que todavía tiene vigencia, ¿no?, en el mundo islámico, pero que para muchos significa, digamos, una teologización y una manera de llevar a la esclerosis la libertad de pensamiento bastante amplia y de creación filosófica que había existido en el mundo árabe e islámico hasta entonces. Tenemos, pues bueno, desde libros de tipo agiográfico, como este de Al-Juhanisi, de Almería, y en la exposición tenemos algunos de los manuscritos, que también los solicitó María Jesús con gran acierto, ¿no?, porque son una obra interesante. Aparecieron en el pueblo que se ve en la imagen de Cútar, en Málaga, un pueblo muy interesante, ¿no?, donde hacen una fiesta de los monfíes y tiene ahí una presencia andalusí curiosa. Aparecieron una serie de manuscritos que pertenecían a un alfaquí, entre los cuales hay desde textos de los alfaquíes hasta también libros de carácter más bien esotérico, o este ejemplar del Corán, muy, muy bello, un tomo del Corán que se puede contemplar en la exposición. La obra más importante, casi sin discusión, si no me equivoco yo, del pensamiento filosófico es este tratado de sufismo de Ibn al-Khatib. Es un tratado impresionante en 2 volúmenes, lo estudió el profesor Emilio de Santiago, pero no ha sido todavía traducido ni investigado en toda su amplitud. Lo que sorprende de este libro, él no era un sufí como Ibn Arabi, existencial, profundo, era más bien un sufismo de corte, que se puso de moda en toda esta época, lo siguió también el propio Ibn Khaldún y muchos autores. Pero sí sorprende la cantidad de conocimientos que tenía, como hasta figuras poco citadas, el único que cita, por ejemplo, a Suhrawardi, persa, y Ibn al-Khatib, además que era un filósofo bastante, un sufí bastante perseguido, al-Maktul lo llaman, ¿no? Lo asesinaron. De manera que es una verdadera enciclopedia que reúne todos los conocimientos de sufismo que se conocían hasta la época en que lo escribió, ¿no?, aproximadamente en el año 1366-67. Fue una época en que Ibn al-Khatib tuvo un cambio psicológico muy fuerte en su vida. Empezaron los problemas, había muerto su esposa, tuvo los problemas también con Muhammad V y se consagró. Le dio mucha propaganda él mismo ese libro, lo mandó a Egipto, se lo mandó a Ibn Khaldún, y es una obra importante, sobre todo por eso, ¿no?, por ser una colección de referencias muy notable. Ibn Khaldún, que vivió en la Alhambra, vino en la época de Muhammad V, tuvo un par de años por Granada. Bueno, es el célebre autor de Al-Muqaddimah y de otros muchos libros. No me voy a parar a comentarlos, pero en fin, tuvo su relación con Granada también. De los libros de viajes de la época tenemos otro que se ha mencionado hoy también aquí, lo mencionó María Jesús, me parece, por la mañana, el libro que hizo, tenemos el manuscrito también en la exposición, el viaje que hizo Ibn al-Khatib con Yusuf I por la parte oriental del reino de Granada para inspeccionarla, lo relató. Ahí aparecen también algunos poemillas, ¿no?, que copia en letras rojas. Y de Al-Kalsadi, de Al-Balawi, en fin, también tenemos una buena representación de la Rihla en Al-Ándalus. Bueno, voy a terminar con 2 aspectos, no me voy a extender ya más de 5 o 6 minutos, de la importancia de la historiografía granadina, que por supuesto la figura cardinal, aunque no es la única, Ibn al-Khatib,
Aquí tenemos la Nufadat al-Jirab, uno de sus volúmenes, que es también uno de los pocos textos que incluye un libro que tiene un montón de contenido, ¿no? Desde viajes, poemas, descripciones, y tiene una descripción de toda la parte del Meshwar de la Alhambra, de las pocas descripciones detalladas, que primero la trabajó García Gómez, después el propio Antonio Orihuela y Ángel Custodio, también Fernández Puerta la ha trabajado recientemente, de manera que aquí se hace una descripción muy detallada de toda esta zona de la Alhambra con aportaciones muy interesantes que sirven, han tenido valor incluso pues para reinterpretar toda esta parte que era bastante desconocida, además de otras muchas referencias que da sobre cojines, tejidos, velas, en fin, es una descripción, ojalá tuviésemos muchas de este tipo que pudiéramos aplicar a los edificios. Al-Bunnahi, que era primero compañero de Ibn al-Jatib, pero luego fue el cadí supremo de Granada que intervino en la persecución y condena precisamente por el libro que hemos visto anteriormente, de sufismo, en la condena de Ibn al-Jatib, pues ha dejado también una historia de los jueces de Granada, una obra, Nuzhat al-Basair, Recreo de Mentes, que no se ha publicado todavía, pero que Bárbara Boloy se la utilizó recientemente bastante para sacar datos sobre las sultanas de Granada, en ese libro tan interesante que publicó recientemente y que es un tema que todavía no se había trabajado suficientemente a partir de las fuentes árabes. Por supuesto, la obra imprescindible es La Hijata, una obra que siempre está pendiente de que se traduzca, y como no lo haga Fernando Velázquez Basanta, que lleva un montón de años reuniendo los manuscritos, una obra que incluso las ediciones árabes normales que hay son buenas ediciones, tienen montones de ratos, no tiene los manuscritos al completo, pero digamos que es la obra de referencia pues para conocer muchísimos datos, ¿no?, sobre la Granada nazarí y de otras épocas. Tiene una especie de resumen en la Lamja, que sí tiene ya desde hace tiempo su traducción y varias ediciones al castellano. Y la otra figura de la historiografía, al que se llamó el segundo Ibn al-Jatib, es Ibn Asim al-Garnati, que ya pertenece a una familia de sabios ya posteriores, y sobre todo hay que destacar esta obra que se publicó en árabe en el año 1989 y que se ha utilizado sobre todo la descripción que se hace muy interesante sobre los alijares, en la que se nos informa que fue un terremoto la que lo destruyó y que además hace una descripción que diferentes autores actuales han aprovechado pues para recrear o intentar recrear ese proyecto arquitectónico de Ibn al-Jatib. Hay un libro que yo no lo conocía, lo pidió también María Jesús, es un relato hecho por un soldado que se conserva en la Biblioteca del Escorial, en que se narra desde la toma de la ciudad de Alhama de Granada hasta el año 1500 aproximadamente, y se habla también de la lucha entre Muley Hassan, el padre de Boabdil, con la madre Aisha y el propio Boabdil, ¿no? Aquí, ponemos la marlota porque corresponde al rey Boabdil y es una de las piezas clave, aunque en este caso no tiene que ver con la cultura directamente escrita, pero sí una pieza del Museo del Ejército Español, pues que, ha sido un magnífico motivo que aparezca, que vuelva de nuevo aquí a la Alhambra. Y de los reyes, la parte documental, que también ha sido responsable directamente María Jesús Viguera, tenemos la suerte de contar con los documentos que salieron del Diwan al-Insha, de la Cancillería nazarí, a la Corona de Aragón. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, Tratado de Paz de Yusuf I con Alfonso IV de Aragón, o de Muhammad V con Pedro IV, pero también hay de Ismail I, de otros grandes sultanes, con la rúbrica característica que se hacía en el Diwan al-Insha y que se complementa con documentos de compraventa de casa y otras transacciones jurídicas de finales de la Granada nazarí, y que demuestran todo ello, pues, la existencia de una sociedad de derecho, de unas relaciones diplomáticas, tanto por parte de la corte como también entre las clases del pueblo. De las obras
características también de toda la época andalusí y de la cultura islámica en general, y que tenemos en Granada es la literatura de adab, de bellas letras. Aquí destacaremos la figura de Ibn Judayl, que primero escribió este manuscrito que se puede ver en la exposición dedicado a Muhammad V, y que después hizo un resumen que lo tradujo María Jesús Viguera, precisamente en Editora Nacional, ¿no? Fue la edición que se hizo de esta obra, Gala de Caballeros, Blasón de Paladines, y que, bueno, entra dentro de esas obras sobre al-Jail, ¿no? Los caballos, con la figura del caballo. A veces tenemos, por ejemplo, una obra también nazarí en la que el Tratado de los Caballos, ¿no? Hechos para Muhammad V, ¿no? Donde se ve todos los nombres, todas las características de un animal regio por excelencia. Este es un manuscrito que nos hubiera gustado tener en la exposición. No sabemos si realmente se hizo en Granada o no. Y como también se dijo hoy, el autor es una de las grandes obras de tratado de espejo de príncipes, para algunos un antecedente claro del propio Príncipe de Maquiavelo, la obra de Ibn Jafar al-Sikili, y existen bastantes manuscritos, algunos con ilustraciones, otros sin ilustraciones. Lo interesante de estas son las ilustraciones. Tiene unas ilustraciones bellísimas, con el uso de la perspectiva, de la representación de las tres dimensiones, y representa muy bien, por ejemplo, en esta escena, esta otra la veíamos esta mañana, de mujeres, en este caso de al-Mamun, ¿no? Aquí se explica, incluso en el propio manuscrito hace una referencia directa, ¿no? Comenta la propia obra como está leyendo un libro a sus ministros, ¿no? Es una manera también visual de recuperar esa figura del soberano y de la corte. Hubo también una literatura que podemos llamar más minoritaria, que se ha perdido bastante, las llamadas macamas, y es muy interesante en Al-Ándalus, unas cuantas que se han conservado, las reunió en su momento Fernando de la Granja, hoy en día están un poquito olvidadas, pero son obras muy interesantes porque es un tipo de literatura a veces ajena a la corte. Aparece, por ejemplo, la figura del pícaro, la figura, por ejemplo, de este alfaquí Omar de Málaga, que es un poeta, además de ser alfaquí, es un poeta magin, ¿no? Magin quiere decir impúdico, de una moral dudosa para otras perspectivas. Y también escribió este alfaquí una macama de la peste, de la epidemia de peste, muy simpática, porque le invita a Muhammad IX, el zurdo, al sultán de Granada, que deje la Alhambra, que deje Granada y que se vaya a vivir a Málaga, ¿no? Que ahí se le va a quitar el problema de la epidemia. Bueno, ya sí voy a terminar con unas indicaciones muy breves sobre la poesía. La poesía, como dije antes, la cultivan prácticamente todas las élites, empezando por los propios sultanes, Muhammad II, Muhammad III, cultivaron la poesía, Yusuf I. Muchos de ellos incluso se conservan poemas, se le atribuyen poemas. Puede ser también, a veces hay que reconocerlo, que pueden ser atribuciones de los biógrafos, pues, para ensalzar su figura, pero otras veces sabemos que fehacientemente eran poetas y sobre todo que se rodeaban de poetas y que a la poesía le daban un papel fundamental. El más antiguo que podemos establecer de la época nazarí sería el famoso Abul Bakr Rundi, de Ronda, famoso sobre todo en el mundo árabe por una célebre elegía sobre la destrucción del Andalus, porque a principios de la época nazarí también parecía que el Andalus iba a desaparecer definitivamente, y el último, Al-Basti, que era de Baza, del que se encontró un diwan de poesía también muy interesante y que demuestra cómo incluso en zonas un poquito alejadas de la corte se cultivó incluso esa poesía importante. De la época de Muhammad II, Abu Hayyan al-Garnati es otro de los personajes importantes de la cultura granadina, pero que con 20 y pocos años se fue de Granada y ya no volvió más. Tuvo problemas con Muhammad II y es un gran poeta, pero además de un gran poeta, uno de los grandes comentaristas del Corán y uno de los mayores gramáticos árabes de todos los tiempos. De hecho, la primera gramática de la lengua turca que se conserva está escrita por él, por Abu Hayyan al-Garnati. La escribió, bueno, yo tengo una copia, está editada,
en árabe, y tiene al final incluso un diccionario turco árabe. ¿Por qué? Pues porque se fue a la corte de los mamelucos en el Cairo, y ahí escribió 2 gramáticas de turco. Se conserva una, que además para los mismos turcos es la primera que se escribió, o que se conserva escrita, y también del abisinio y de algunos idiomas de aquella zona. Y sobre todo destaca por su gran obra gramatical. Tuvo una desgracia en su vida, fue su hija Nudar Oro, que era una gran poetisa, pero falleció prematuramente, y en su diwan de poesía pues tiene muchas elegías dedicadas a su hija. Bueno, podríamos hablar de muchos poetas, ya no os voy a cansar. Sí quisiera hacer una referencia última a la Alhambra, ¿no? Como hasta el punto en que la poesía en la cultura árabe llega, y concretamente en Granada, yo creo que es un valor que lo han defendido y lo han sacado a la luz muchas personas antes que yo. Podríamos volver a Alonso del Castillo, pero a todos los que han estudiado la Fuente Alcántara, y más recientemente, por supuesto, García Gómez, Rubiera Mata y muchas personas. Es la idea de que la arquitectura incluso se fusiona, se mezcla, y llega a ser elemento protagonista, además de otros muchos elementos, ¿no? Decorativo, el agua, etcétera. También la poesía tuvo un gran protagonismo en la Alhambra. De los elementos que se ha puesto por parte del Patronato de la Alhambra, en este caso de la pieza pertenece al legado andalusí, en el meshwar pues se ha puesto este orologio que justamente la idea está sacada de la obra que antes veíamos, la Nufadat al-Jirab de Ibn al-Jatib, en que describe toda esta zona del meshwar. Ahí incluye también lo que él mismo llama los poemas de las horas, es decir, en la celebración que hizo Muhammad V para recuperar, para celebrar la recuperación del trono y la remodelación de todo este espacio que hizo en 1362, pues se le ocurrió hacer este artilugio, ¿no? Una especie de clepsidra hecha en también que tiene ella misma una forma arquitectónica en la cual una vela iba quemando unos hilos, se abría una puertecilla y salía un poema cada hora que pasaba, así 12 veces. Esos poemas estaban escritos por el mismo Ibn al-Jatib, que lo iba recitando ante el sultán Muhammad V y ante la concurrencia que había ahí. En la Alhambra de Granada se recitaban poemas en la circuncisión de los, como sabéis, ¿no? En la circuncisión de los príncipes, y es decir, la poesía tenía una presencia continua. He hecho yo también, muchas veces, no voy a ya cansar con esto, además voy a terminar, la relación de los títulos de los libros que tenemos de la época con la arquitectura, y la arquitectura con los libros. Es decir, existe una especie de concepción, a los libros se les da título de jardín, algunos de ellos se estructuran los capítulos como jardines, con nombres de flores, con nombres de jardines, y en el caso, por ejemplo, más llamativo, el del Palacio de los Leones, ¿no? El Riyad as-Said, donde tenemos una gran colección de poemas, 10 poemas, un gran eje poético, donde esos poemas todos de Ibn Samra están preparados y pensados y en diálogo con los elementos arquitectónicos. Ahí decía Nasser Gemir, un gran cineasta tunecino actual, que la Alhambra es el único poema palacio del mundo. Eso lo perciben sobre todo los árabes o las personas que ven ese aspecto de gran libro poético de la Alhambra. Aquí tenemos los grandes ejes de poesía, esos cuadritos es donde se fueron colocando los diferentes poemas, bien elegidos, en diálogo con los lugares para los que se iban haciendo. Este es muy bonito, del mirador de Lindaraja, en que se describe todo este cielo de cristal. Y es una suerte que tengamos. Sabemos que en el siglo XI, por ejemplo, en Toledo se escribió algún poema en algún palacio, pero no se conservan, ni tenemos tampoco noticias por las fuentes de colecciones completas de poemas preparados para estos lugares. Y, por supuesto, la Fuente de los Leones, ¿no? La Fuente de los Leones es una obra excepcional pues, por muchos motivos, ¿no? Pero, entre otros, por esa conjunción entre el agua, la talla del león,
la simbología del agua, de los leones, su estructura y todo el poema, cómo está tallado sobre el mármol, en diálogo y en relación con todo ello. Y ya finalmente esta imagen, que es la que se ha elegido, la que hemos puesto también como motivo de la imagen de la exposición y del catálogo de la misma, y que la verdad es que es una belleza y en resumen mucho del espíritu, ¿no?, que hemos tenido a la hora de hacer entre todos esta exposición, ¿no? La célebre circunstancia de que el Patronato de la Alhambra había terminado de restaurar en el sentido más liviano posible, en este caso, ¿no?, que es una limpieza de esta taca, que algo que la habíamos visto todos durante tanto tiempo, pero no la habíamos visto con este esplendor y con esta belleza en la que aparecen gran parte de los colores originales que tenía. Esa dimensión del arte nazarí, literario por una parte, puesto que aquí tenemos el poemilla famoso de Ibn Samrak alrededor, hablándonos del jarrón, hablándonos del propio arco como una especie de luna, utilizando la metáfora nupcial para describir este espacio, la propia geometría que ya Darío Cabanela relacionó también con la posible dimensión geométrica del techo de Comares, los atauriques y la filigrana y la precisión con que todo eso está hecho, y en este caso como la cultura escrita o la escritura de los nazaríes llega y toma protagonismo incluso en la misma arquitectura. Gracias por vuestra atención, disculpar este pequeño retraso, y mañana pues continuaremos con las charlas a la mañana, y por la tarde tendremos esa visita para lo que os apetezca a la misma exposición. Bueno, yo tengo que agradecer. Naturalmente voy a utilizar 3 frases nada más para decir que ha sido una presentación magistral, porque ha hecho un recorrido magnífico sobre lo que fue la cultura escrita en Granada. Y yo creo que ese carácter de magistral se ha apoyado en 3 aspectos. Ha sido una conferencia sabia, ha sido una conferencia generosa y ha sido una conferencia oportuna. Ha sido, vamos a empezar a decir algo de cada una de esas cuestiones, ha sido una conferencia generosa porque ha citado a muchos de los compañeros que han aportado ahora y antes y en todas las épocas al tema. Ha sido una conferencia sabia porque, además de conocer los libros y el recorrido histórico, se los ha leído. La semana pasada lo ha demostrado, los conoce por fuera y por dentro, pero es que además ahora me explico por qué. La semana pasada vi unas fotos de Puerta Vílchez en una revista de los Emiratos y se veían las paredes de su casa. Quiero decir, no se veían las paredes de su casa, estaban cubiertas de librerías llenas de libros, y ahora me explico todo esto. Y la tercera ha sido una conferencia oportuna porque ha relacionado perfectamente su tema con la exposición. En relación con esto, hemos sido un equipo muy bien avenido de 3 comisarios, y todo lo hemos hecho entre los 3 en definitiva. Así que muchísimas gracias, José Miguel.